castidad. Esa es la voz de Enrique Arnaud, la que habla, señoras y señores, allá al fondo, mira nada más. Hola amigos, buenas noches. Antonio Pacheco Sara, que aquí también platicando con nosotros, ¿no? Estamos en Casa Bestia en la presentación del libro Los Gángsters del Futuro. Estamos en una cruzada por presentar este libro porque necesitamos dinero. No es por otra cosa, no es porque querramos su gracia, su alegría. No, solo es porque necesitamos dinero. Por eso escribimos este libro, por eso estamos haciendo todo esto. No pretendemos aportar nada más. ¿Estás de acuerdo con eso, Enrique, o te parece que es demasiado? No, estoy sumamente de acuerdo. Me parece que es importante apoyar iniciativas como la tuya, como la de los amigos de Casa Bestia, quienes agradezco que nos brinden esta oportunidad. Me dicen que está muy buena la hamburguesa. En un momento vamos a probar la baguette de chorizo con queso. Dense una vuelta por acá. Está bien ubicado y tiene buenos precios. Aquí tenemos a Enrique Marrufo, le agradecemos mucho que nos haya brindado aquí el espacio. ¿De qué lado estoy? ¿Para acá, para allá? Sí, no, perdón, ¿quieres decir algo sobre esta presentación, Enrique? No, pues agradecerte a ti la confianza con Casa Bestia para presentar este libro. No sé si es el segundo que has escrito en la pandemia. Sí, el otro ya te lo vendí, ya es de cita. Ahora me falta bienvenidos aquí a Casa Bestia. Recordarles que cada primer y segundo viernes de cada mes tenemos presentación del libro, y en este caso tocó a Los Gángsters del Futuro del buen Rodrigo. Órale, gracias. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Qué tal si iniciamos? Aquí también está Google en Hackbar, ahí con, ¿no?, una mirada flamígera en estos momentos. Cierto. No, pero bueno, vamos a empezar. Voy a leerles una parte. O bueno, Antonio, ¿tú quieres decir algo? Yo te veo con ganas de decir algo. Antonio tiene un buen texto, ¿eh? Sí, yo soy muy malo para hablar, entonces voy a pasarme leyendo la mayor parte para no meter la pata. Bueno, primero compren el libro y les voy a leer un cachito. Tenemos una parte que es una parte importante en todas las historias, que es la declaración de guerra de los personajes, ¿no? En toda novela, cuando dicen, por eso se llama así. Ciudad Dorada es un lugar donde todavía el pequeño dealer puede soñar. Hoy somos perseguidos, pero mañana seremos héroes, los Robin Hood de la cannabis, los gángsters del futuro. Yo creo que nunca es buen tiempo para publicar, me decía hace tiempo un amigo, pero en tiempo de pandemia, pues menos, ¿no? Entonces, los gángsters del futuro aparecen en plena pandemia con ese estilo valemadrista que caracteriza a los personajes, en una Oaxaca que aparece en el libro como una vedette, como esta vedette de las películas de los años 50, donde mientras ella tiene que poner su cara muy bonita y ofrecer un baile espectacular, colorido, los crímenes ocurren tras bambalinas o entre las mesas, ¿no? Voy a leer esta parte que escribí porque no puedo memorizarme todo y esto creo que lo leo. Sin embargo, hay que decirlo, Oaxaca es caleidoscópica, como todas las ciudades, como todas las sociedades. La perspectiva depende del ángulo y es la gente, a final de cuentas, los que habitamos o transitamos construcciones y calles vestidos con nuestra doble moral, los que nos convertimos un sector geográfico en un referente. Ve con cuidado ese lugar, ten cuidado con esa gente. No es pues solo Oaxaca, cada ciudad y cada pueblo tendrá sus sótanos, su basura bajo la alfombra o acumulada en el patio, sus sitios sórdidos, sus hijos productos de la sociedad que los formó. Los gángsters del futuro nos cuentan una historia desde un narrador que es muy desparpajado, un abogado que no vive en el edificio del vicio, donde más adelante hablaremos de este edificio donde viven todos los personajes, o la mayoría de los personajes. Este abogado, el narrador de la historia, es un tipo irreverente, desparpajado, que no vive en el edificio del vicio, vive en una casa aparte, en el sótano, y duerme en un tapanco, en donde noche a noche sueña con su venganza contra los masones. Es un tipo muy especial que suele suceder que nos da risa las desgracias ajenas, ¿no? Las propias también, pero al cabo de un tiempo las desgracias ajenas nos provocan risa de inmediato. Con esto juega este narrador a reírse de las desgracias de sus personajes.
un tipo que lo sabe todo, que se mete en la mente de cada uno de ellos, de todos estos tipos que habitan el edificio del vicio. Entre ellos tenemos al buen dealer, es un tipo un dealer con ética, con un malandro, pero de buena gente, buena onda, ¿no? Corazón de pollo. No prueba una droga, no vende una droga que no haya probado él antes, ¿no? Tiene sus rollitos con Julia. En este otro edificio viven también dos hermanos que vienen de la sierra, el Dinamita y el negro, ¿no? Todos estos tipos que viven en este edificio tienen todos los elementos, todas las características para hacer que se maten entre ellos, ¿no? Tienen que, más que vivir en ese edificio, coexisten, porque son rivales incluso, ¿no? Aprenden a ser, pues eso, amigos y rivales, porque compiten por vender la droga, pero también son partes, son camaradas, son los tipos de... Y eso es algo que me encantó de la novela, el lenguaje, ¿no? Eso de asparo, güey, ¿no? Es tan conocido en Oaxaca, esa frase, que nos hace sentir en confianza. Y es lo que decía, este narrador que lo mismo se ríe de un güey al que le acaban de dar una patada en los huevos, que de otro güey que está a punto de morir, porque es una... Y de repente, no sé, yo creo que le va a pasar a la mayoría de los lectores, que estás leyendo y sueltas una carcajada porque es divertidísimo para contar estas situaciones que viven algunos y que para ellos resulta una desgracia. Quienes habitan este edificio tienen muchas cosas también en común, pero van rumbo a algo que ellos todavía no saben, y que es el hacer un nudo. Se encaminan inevitablemente hacia ese nudo que los va a unir de por vida, ¿no? Y que no podemos decir qué es, porque eso sí ya sería un spoiler. Otra cosa, todos los personajes parecen ser muy sutiles, saben de qué hablar, porque además hay algo que para los resentidos nos va a encantar o les va a encantar, y más o menos así, es este término de ballistocracia, ¿no? Ballistocracia, que nos encanta. Pero ellos saben hasta qué punto hablan y qué es lo que callan, porque tienen bien sabido que no se puede patear el pesebre, ¿no? Entonces son muy sutiles para decir algunas cosas. Pero por fortuna del lector, el narrador no. Todo lo que callan los personajes, el narrador viene y te lo suelta con una gracia, con un desparpajo, que dices qué chingón, ¿no? Y es allí donde entra el interés por la novela, el aplauso al escritor, ¿no? La valentía de... Porque dices nombres, ¿no? Yo cuando le estaba leyendo me dije, sí, Rodrigo, ¿no? O sea, sueltas aquí nombres que te la piensas. A veces como escritor dices, ¿valdrá la pena el riesgo? Y de repente que hay personajes que dices, oye, es que este se parece mucho, pero a un personaje que yo escuché hablar de él en las noticias hace tiempo y será hace ese, poco, ¿no? de hecho. Sí. Y entonces cuando juega con estos personajes, con estas líneas, es muy gratificante para uno como lector. Voy a leer un poquito de lo que escribí de esto, de los apuntes que tomé sobre los personajes. No creo que ya lo dije todo. Hay dos personajes aquí que a mí me encantaron, de verdad. Es el personaje de Sandro y el mantra. Creo que cada lector puede... Hay tantos personajes acá que de repente tiene que ir muy atento porque si no se hace bolas. Entonces, pero cuando ya les agarras el hilo y descubres la personalidad de cada uno, la lectura se hace muy fácil y muy ágil. Entonces, creo que dependiendo de tus gustos, dependiendo de tus lecturas, dependiendo de muchos factores, vas a tener, al igual que pasa en las series de televisión, donde de repente hay un personaje con el que te identificas, va a suceder lo mismo en los gángsters del futuro. De repente te encuentras con personajes que dices, estos son para mí los protagonistas de mi lectura, tal vez no de la novela, pero sí de mi lectura. En mi caso fueron estos dos que para mí se roban la novela y son personajes secundarios, que son Sandro y el mantra.
Es la historia, y yo creo que no es un spoiler, si es un spoiler me detienes. Me gustó mucho la historia porque es la historia de un antiguo alumno de Toledo que pierde a su hijo adolescente, fallece su hijo adolescente, y para su bendición y su desgracia, aparece por esas mismas fechas un chavito de la misma edad de su hijo, al que él convierte en su hijo adoptivo, ¿no? de palabra, no de una manera legal, lo cual da lo mismo, porque al final de cuentas este cabrón se va a quedar con todo lo que pueda de este otro, lo va a estafar hasta donde pueda, pero siempre con cariño, ¿no? Porque existe esta unión padre e hijo, aun cuando sea de manera postiza. Hay otras historias que encierra esta historia, y es el hecho de esta obsesión del ser humano por querer trascender, por querer a fuerza, ¿no? Continuar después de muerto, ¿no? Alguien que se quede, alguien que continúe mi legado, alguien que haga saber al mundo que existí, ¿no? que estuve. Y en este empeño, Sandro pues logra construir un Frankenstein, ¿no? Porque es un cabrón que lo pasa a joder, y es un tipo que, al igual que un niño mimado, crece con muchos defectos como ser humano, ¿no? Hasta para delinquir el tipo se convierte en un tipo mediocre. Y eso sí, antes de que se lo jodan a él, siempre tiene chance de que jodan a su protector, ¿no? Y la única ocasión, spoilers, me lo voy a caer, pero hasta cuando el otro quiere tomar revancha, cabrón, hasta cuando te quise chingar, me chingaste, ¿no? Es una historia que digo, me pareció que era una historia escrita como secundaria, pero que para mí tuvo una relevancia enorme, porque habla de una manera muy seria de la soledad, ¿no? De esto que solemos hablar muchas veces, abordar este tema, la soledad, el deseo de continuarnos, todo esto, ¿no? Y ya estoy hablando demasiado, creo que No. Es lo mejor que he escuchado sobre el libro. ¿No? Entonces, pero bueno, pues continúa rápido. A ver, Enrique. Sí, pues este segundo libro tuyo, Rodrigo, es un muy buen esfuerzo, un bestseller oaxaqueño. Yo creo que los que sabíamos que era posible, sí nos lo imaginamos. ¿Tú te lo imaginaste? Vender tantos libros, tantos números, y sobre todo hacer este segundo libro, ¿no? Este segundo libro. No, pues si me lo imaginé, pues yo creo que más que nada fue un asunto de necesidad, ¿no? El libro, bueno, ya lo he dicho otras veces, tanto este libro como Días de Noche Ciudad Dorada surgen por la necesidad de sobrevivir en pandemia. Días de Lucha Ciudad Dorada es un libro que se escribió precisamente para venderlo en pandemia, para tener que comer en pandemia. Es un libro que está basado en mi vida, en la pandemia, cuando dejé de vivir con mi madre, me fui a otro lado, pero que también no está basado en eso, o sea, es como una metaficción, ¿no? Entonces, el desafío en ese momento, gracias a una amiga que me hizo ver que ese era el camino, era escribir un libro para poder venderlo. Y bueno, porque durante muchos años en el Facebook tuve pues muchos comentarios de que si escribía un libro, me lo compraban. Entonces ya tenía como un público contigo. Yo tengo el gusto de conocerte desde hace unos años. Has presentado tú también un libro mío. Hemos platicado muchas veces de literatura, y aunque no vienes propiamente de los talleres literarios, vienes más del periodismo. Posiblemente eres la persona que yo conozca que más autores oaxaqueños ha leído. ¿Te gustaría hablar un poco de cómo ves el panorama de la literatura oaxaqueña actual entre los escritores jóvenes, quizás los no tan jóvenes, las generaciones que están arriba de nosotros? Pues, bueno, Azael Rodríguez va a presentar su segundo libro, ¿no? En 25 años. No te doy unos días. ¿Cómo ves el panorama de la literatura oaxaqueña? ¿Y cómo ha recibido tu libro también? Pues no me importa cómo haya recibido la literatura oaxaqueña mi libro, la verdad. Nunca he pretendido entrar en
un círculo de literatura oaxaqueña que en realidad es un círculo muy pequeño, o sea, muy pequeño. Es un círculo autorreferencial que se la vive hablando de cosas que pasaron hace 20 años, ¿no? de talleres que tomaron en el 95. Entonces, no, nunca he tenido como la intención de pertenecer a ese mundo literario. Yo tengo muchos amigos escritores, los he entrevistado durante años. ¿Los has leído? Los he leído, he platicado con ellos. Es una gran diferencia. Muchas veces entre los oaxaqueños no nos hemos leído entre nosotros mismos, como tú sí lo has hecho. Pues sí, pero lo que voy es que no voy a hacer un juicio de valor sobre la literatura de los demás. O sea, me parece que son cuestiones ahí. Si la literatura fuera la principal fuente de inspiración para la escritura y tú tienes 2 libros, de cierta forma, conocer a estos escritores, leer sus libros, te ha inspirado de alguna forma, te ha hecho tener la idea de... No me ha inspirado, no me inspiró a escribir este libro, eso voy, o sea, ¿te ha motivado? No, es que eso voy, o sea, yo creo que lo que estás como queriendo como englobar es mi asunto de literatura es por la literatura, per se por la literatura, eso escribo porque admiro a gente que escribe, no es así, o sea, no estoy en ese tenor, ¿no? Digo, y además sería hipócrita fingir que lo estoy. Como te digo, el libro se escribió el primer libro se escribió con fines de sobrevivencia. Este segundo libro, que en realidad fue el primero, se empieza a escribir antes de la pandemia, en una plática con Fernando Lobo, Fernando Lobo, el segundo libro, él me dice, güey, pues ya vas a cumplir 40 y escribe un libro, porque si no, pues básicamente no vas a poder empezar a construir nada en tu vida de lo que puedes construir. Y ya, entonces me dije, ¡guau! ¡Ya huevo! Entonces, había intentado antes escribir libros completos, ¿no? Historias, había escrito libros cinematográficos durante algunos años. Bueno, y tus posts de Facebook también son muy populares y mucha gente te había pedido que se condensaran. Exactamente. Bueno, eso fue Días de Lucha, pero en general, en Clases del Futuro es más una narración y es una narración que está influida principalmente por el cine, no por la literatura. O sea, la verdad es que no soy un gran lector, tú lo sabes, güey. Yo diría que lees más de lo que... Leo más de lo que puedo admitir, pero bueno, nunca he terminado El Quijote, nunca he terminado Moby Dick, o sea, no soy un lector, vamos, creo que definitivamente he vendido más libros de los que he leído, eso sí te lo puedo decir, y no tengo temor a decirlo, porque me parece que mucho de la literatura, eso lo quiero decir, es mucho de un mundillo que se ha inventado a sí mismo, pues, ¿no? Las ferias del libro, tú decías los talleres literarios, todo esto así es como una especie de círculo en donde las mismas personas que escriben, que leen y que son doctas en eso, pues se leen a sí mismos y se coachean a sí mismos, pues, ¿no? Que no es que esté mal, pero a la larga en el asunto de Oaxaca, pues yo creo que eso ha dado pie pues, a que solamente repitamos eventos cíclicos cada año que luego no redundan en nada, y cuando se acaba el presupuesto federal o estatal, pues esos eventos desaparecen, ¿no? Ya no se ven más, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo ahora metiéndome así con el tema favorito, en la feria del libro de la Filo, que estuve unos 4 años cubriendo la Filo, pagado, o sea, como empleado por la feria del libro. Me di cuenta de muchas cosas. En ese momento no quería ser escritor, como reportero me parecía que estaba yo cumpliendo mi chamba. Pero si te das cuenta, pues, de que son eventos que van ante nada, pues, pues no sé si ante la consolidación de las cosas, no sé si van a eso. Son eventos en la que los escritores llegan, pues claro, a vender, pero pues echan unos tragos ahí, ¿no? En la cantina de la Filo, y salen unos pedos y están en diferentes mesas y dan opiniones sobre diferentes cosas que a lo mejor ni siquiera les importan, y se regresa a su casa sin un centavo, porque el 20% de lo que ganan de cada libro pues es suyo, el resto es de los demás, ¿no? En este caso la editorial. Entonces creo que es mucho el mundo literario, una como especie de círculo, no sé si de dolor, pero sí de la autorreferencia, ¿no? Entonces creo que
la base para mí de los Gangsters del Futuro es que está basada en historias reales, ¿no? Cuando me dice Fernando Lobo, escribe un libro, voy con una persona a la que estimo, a la que conozco hace años, que no voy a decir su nombre, por supuesto, y le digo que me cuente su vida, ¿no? Este cuate, pues esas cosas que se describe ahí, ¿no? Que para eso tienen que comprarlo, para saber de qué diablos estoy hablando. Pero bueno, hace esas cosas, me empieza a contar sobre diferentes cosas que pasaron, que yo también sabía, y empezamos como a recolectar historias y a recolectar personajes que, bueno, se van transfigurando y también se van variando en cuanto a su nivel de complejidad. Entonces, pues nada, a partir de ahí tengo como 4 sesiones con este cuate. Viene la pandemia, ya se queda ese libro como suspendido, vienen días de lucha, viendo días de lucha y de repente me tengo que vender otro libro y termino este. Y en cuanto a lo que decías de los talleres literarios, pues yo no puedo hablar más de los talleres literarios, por supuesto que no, y no lo voy a hacer. Me parece que son, pues como lo dicen unos escritores, pilares importantes de la escritura, ¿no? Juntarte con alguien más para que sepas con qué onda y por dónde vas. Pero también no creo que sea lo único. Y yo creo que es la coartada del escritor es darle a ese tipo de símbolos, de entes, talleres literarios, ferias del libro, la calidad, pues de eso, de faros, de luz, de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, por ese sentido, pues sí, estás adscrito, ya sea aunque salgas en una feria de libro importantona, que te inviten, que tu libro, ¿no? O a que estés en un taller literario donde pues otras personas te digan, bueno, eres muy bueno, eres muy malo, no debes escribir, dedícate a otra cosa, ¿no? Yo, a mi favor, puedo decir que hasta ahorita nadie me ha dicho que me dedique a otra cosa, esos 2 libros que llevo. O sea, ninguna de las, bueno, estamos a punto de cumplir 1200 ejemplares vendidos o con lector, porque algunos, bueno, no se han pagado, pero los he buscado gente. Pero sí, 1200 ejemplares de los 2 libros, Desde Lucha en Ciudad Dorada y Los Gangsters del Futuro. De esos 1200 ejemplares, hasta ahorita nadie me ha dicho, me ha escrito para decirme, ¿sabes qué? Apestas en lo que escribes, no lo hagas, por favor, el mundo sería mucho mejor si dejaras de estas mamadas, no me lo han dicho. Entonces yo asumo que la cosa va bien, yo asumo que lo que estoy haciendo está bien, yo asumo que soy un escritor porque escribo, porque puedo terminar un libro, porque tengo una narrativa, porque tengo personajes, porque este libro, por ejemplo, ya hemos hecho un guión de serie, ¿no? Entonces es un guión de serie porque es un guión de 155 cuartillas. A lo que voy es que no necesito que me validen como escritor. O sea, no necesito la validación de un ente que ni siquiera le importa, pues, ¿no? Ajá. O sea, yo creo que también... ¿Como creador te consideras un artista? No, claro, como creador. ¿Cómo? Obviamente, hay modos de ser artista que uno prefiere evitar, pero... No, claro, sí, es un asunto artístico, creador, pero no me agrada mucho la otra parte del término que pudiera ser, no sé. Por ejemplo, ayer fui ahí como que acudí a reportear un poco al encuentro de Susana Harp, ¿no? La precandidata con la cultura y con... Y todas las cuestiones iban en torno a lo mismo, ¿no? Apoyos, preferencias, fondos, otros apoyos, más preferencias, más fondos, más apoyos. Entonces dices, güey, o sea, pues por eso no dan ni madres. O sea, por eso el gobierno ya no da ni madres, porque si le pides al gobierno y se te la pasas todo el tiempo diciendo, oye, yo necesito este apoyo, oye, estamos haciendo cultura y las chingadas y necesitamos esto, pues no va a pasar, güey, no va a pasar. Y al final va a ser tan sistemático el asunto que va a acabar como lo que estamos viviendo hoy, pues que a la cual transformación, pues la cultura, pues, y además porque también lo dijo la Secretaría de Cultura Alejandra Frausto, la cultura ha vivido hasta hace poco tiempo en un palco, ¿no? Y sí, de alguna manera sí, o sea, tenemos un sistema de becas, no sé, el FONCA, que es bastante laxo en cuanto a su manejo, que es bastante laxo en cuanto a sus resultados, que es bastante laxo en cuanto a los amiguismos las pinches redes de intereses, ¿no? Y de preferencias que se mueven ahí, ¿no? Eres jurado un año,
escoges a tu cuate es jurado al siguiente año, a los siguientes 2 años te escoge a ti, o sea, así. Entonces, pues vamos, en ese sentido, eso es a lo que yo creo que es como la mentira de la artisteada en México, como este bluff, que nunca se ha basado realmente en buscar un público. Yo creo que a ti te ha ido bastante bien estando en la periferia, pero es verdad también que podemos hacer una autopublicación, salir a la calle y vender un buen número de ejemplares. De alguna forma, ¿ese mercado tú crees que ya existía o algo habrán hecho bien también estos personajes? No, yo creo que sí, o sea, la historia está chida y además porque también, vamos, va a ser polémico lo que voy a decir, pero tampoco puedes estar ilusionado de que te lean, o sea, aunque te compren, no puedes estar ilusionado de que te lean, porque te pueden comprar y te pueden leer en 2 años, no te pueden leer nunca, pues, ¿no? Se puede quedar el libro ahí arrumbado, se lo pueden regalar a la abuelita es la que te acaba leyendo, o se lo puede llevar el señor que viene por los triquis, ¿no? ¿no? O el señor o en un bazar lo acaban vendiendo, o sea, ¿me explico? No puedes confiar en que te compren y que te lean. Por eso yo lo que digo es eso, o sea, yo lo que necesito es que me compren. Ahora ya, la segunda cuestión va a ser que me lean, ¿no? Porque pues, no lo seguirán comprando. Entonces creo que va mucho por ahí, o sea, como seguir situando las cosas como un escenario, digamos, intelectual, magnificado, donde solo las grandes mentes no piensan, dicen, escriben. Cuando, por ejemplo, no sé, el libro que sacó Ricardo Salinas Pliego en la Feria de Guadalajara, que lo presentó. ¿Quién le hizo su prólogo a este tipo tan nefasto, señor Salinas Pliego, sabes tú? Sí, lo sé, pero me da vergüenza. Mario Vargas Llosa. Entonces dices, güey, o sea, no te dice nada que Mario Vargas Llosa, este escritor, premio Nobel, ¿no? Bueno, que cada vez está más decrépito y es cada vez una burla de sí mismo, sea el que le hace este prólogo a este truán, a este hijo de puta como es Ricardo Salinas Pliego. ¿Qué tan leído realmente será Mario Vargas Llosa? Pues yo creo que es muy leído, o sea, yo creo que es muy comprado. Es muy comprado, pero también es muy leído, es un autor que es ya como clásico, ¿no? Es el punto, pero vamos, o sea, ¿cómo se mueve el asunto? O sea, a lo que voy es cómo se mueven realmente las cosas. Se mueve por el poder, o sea, no se mueve en un sentido como de cultura o de espacio para el raciocinio, no. En este momento se mueve por cuestiones de poder y por claves en donde los poderosos pues pueden hacer lo que quieran en el momento que se les pegue la gana, ¿no? Y que tipos como Mario Vargas Llosa, pues con un nivel de vida, me imagino, ya bastante elevado todo el tiempo, toda su vida, de ser un ícono, pues necesitan sostenerlo, ¿no? Entonces allá harán lo que quieran, lo que sea para hacerlo. Entonces, en ese sentido, creo que viene como la grandilocuencia y la mentira, esta grandilocuencia. Competimos con el marketing de las grandes editoriales y de las empresas, pero también competimos con autores consagrados. ¿No? Tú te imaginas que un lector tiene que escoger leer un clásico a leer tu libro, y sin embargo hay muchas personas que a lo mejor si leyeron 1 o 2 libros en el año, o 20 o 30, uno de tus libros fue este. ¿Tú te imaginas competir con no, pues sí, estar ahí? Compites, o sea, ¿no? Compites. Por ejemplo, este libro no ha estado en librerías, bueno, estuvo en 2, en una, regresé por los ejemplares porque no se vendió nada. No, fue Días de Lucha, que estuvo en una librería que no se vendió nada, regresé por los 5 ejemplares y después los vendí como en 3 días. Y Los Gansos del Futuro también estuvo en la proveedora escolar, en esta superproveedora escolar, super librería que hay, que acaban de abrir o cargaron hace poco, el andador turístico, y no fue porque yo los hubiera querido llevar ahí, ¿no? Los libros, sino porque le quise vender un libro que trabaja para una chica, para una mujer que trabaja para Guillermo Quijas. Entonces, en algún momento, ya le había vendido un libro, ya le había vendido Días de Lucha, en algún momento acabé, ella le comentó a Guillermo, entonces Guillermo dijo, no, pues sí que lo lleve. Pero yo ni siquiera quería venderlos ahí, pues, ¿no? Pero bueno, llevé 3 libros, 3 y 3, ¿no? Ya iban a abrir o ya habían abierto o algo así, entonces los llevé como a uno de sus sucursales, ¿no? Y dije, no, bueno, son 3 libros, ¿qué? O sea, Guillermo Quijas, la feria de libros, tiene un chingo de varo. Acaba de abrir esta madre supermillonaria, ¿no? Cuando dijo que estaba quebrado y hasta pidió dinero, no había, porque según estaban quebrados ya.
A los 3 meses abrieron este lugar ahí en el andador turístico. Bueno, esta persona, no mames, seguramente, pues, no sé, va a 1000 baros o que sea por los libros, ¿no? No, o sea, no, claro, bajo consignación, ¿no? Que se venden. Y entonces llego esa tarde, veo a Guillermo en la entrada, y Guillermo me dice, ¿qué onda? Tus libritos. Entonces así como que me enchilé porque dije, libritos, cabrón, no mames, van vendiéndose estos libros, no sé, bueno, en ese momento eran, casi, bueno, 1000 ejemplares, ya hemos llegado a los 1000 libros, o sea, libritos, ¿no? O sea, es muy chingón para vender, ¿no? También es como... Y entonces ya entro y busco los libros y no están, y dije, pues no los han traído. Y ya como que doy unas vueltas, y cuando me doy cuenta, los pinches, los 6 libros que llevé estaban en uno de los libreros, pero hasta abajo, cabrón, ¿no? Hasta abajo. Y ahora, no, pues sí, esta es la competencia, o sea, esto es la magnanimidad de Guillermo Quijas diciendo, traes tus libros, pero los vamos a poner en la casa de la chingada para que nadie los vea. Entonces dices, bueno, realmente no lo necesito, realmente no te necesito a ti, Guillermo Quijas, no te necesito, o sea, mi economía es muy limitada, lo que sea, pero no te necesito. Porque tú lo único que necesitas es gente a la cual absorber, a la cual, de la cual básicamente vivir. ¿Sí? Entonces, en ese sentido yo creo que ¿por qué dije esto? Bueno, porque sí, bueno, ¿cuál fue tu pregunta? Bueno, yo veo que hay personas que tienen buenas intenciones, pero muchas veces puede que sus tiempos no coincidan con los que los escritores tenemos, ¿no? Yo pienso que sí ha sido una buena iniciativa manejar nuestros intereses en muchas ocasiones. Quisiera decirle a las personas que nos están viendo que sean fieles a sus propios proyectos, a las ideas que tienen, y si los tiempos no coinciden o los intereses no coinciden con las personas que ustedes quisieran, pues la iniciativa propia también es un buen camino. Ciertamente hay un mercado, y no solamente está el tema económico. Es maravilloso poder subsistir de la creación que hacemos. Es muy complicado, pero es una gran satisfacción. Bueno, sí, yo estoy muy satisfecho, pero de repente digo, ahí no mames, ¿no? Pero sí, bueno, es complicado, porque además también ya el juego está hecho, ¿no? O sea, hasta lo hemos platicado, pero no lo vas a decir porque no te quieres meter en pedos, o ni te conocen, no, pero lo hemos dicho, o sea, ¿no? En la Feria del Libro, o sea, hubo ahí un stand ahí, una mesa, ¿no? Autores oaxaqueños, pero no llamaron a Antonio Pacheco Zárate, que su libro, Diableros está bien chingón, y es de lo mejor que se ha escrito últimamente. No te llamaron a ti por retrato sobre mi padre, ¿no? No me llamaron a mí, o hacia el futuro, desde lucha. No, la literatura oaxaqueña eran los 3 o 4 autores oaxaqueños de Almadía. O sea, esa era la literatura oaxaqueña. ¿Me explico? ¿Tú los has leído? Leí uno de Antonio y leí también de Clio. Clio es muy buena. Ajá. Clio me parece muy, bueno, no he leído su novela Furia. Ajá. Pero este libro pequeño que hizo es muy bueno, es como una especie de poesía, narración, no me acuerdo de su nombre. Antonio también leí su libro, el de no me acuerdo cómo se llama, bueno, el de que se pierde como es un poco Pedro Páramo, pero ¿no? Y también tiene cosas buenas, ¿no? Ahorita ya le dieron un premio, de hecho, a Antonio Vázquez, tiene un premio creo que por Lima, ¿no? Y también a Karina Sosa también le dieron un premio. ¿Cuál fue el libro de la beca de qué? No estoy seguro. De Austin. Otro manejo, pero. ¿Tú me lo dijiste, güey? Sé que el libro. No, sí, no, le dieron el premio Amazon. Entonces, bueno, digamos. Sé que son buenos esfuerzos literarios. Pero son los autores de Almadía, ¿no? Que son premiados. Sí. Eso como. Sí. O sea, vamos, Sí. no. Ninguna es la gran novela de la. No sé si es la gran novela, pero no, digamos que no son. Pero son unos esfuerzos muy buenos, muy positivos. Pero están en un mainstream, acabados. están en un mainstream, ¿no? Están en un mainstream literario que Ujú. necesita premios, que esos premios literarios también necesitan para seguir siendo el mainstream literario que es. Sí, yo creo que todos tenemos que seguir trabajando más todavía. No, yo creo que sí hay que seguir trabajando. Yo creo que hay que seguir trabajando en la literatura y en lo que escribes y hacerlo con las mejores tablas posibles, ¿no? Por supuesto que tampoco se trata de escribir puras mamadas. No, yo sí les pediría a los escritores que se rinden un poco más a los escritores oaxaqueños, ¿eh? Eso sí me gustaría. Pero yo más, independientemente de la escritura, yo voy más hacia cómo lo vas a vender, o sea, hacia vender lo que estás haciendo, ¿no? O sea, sí, la escritura por supuesto que es importante y por supuesto que no.
la gente sigue comprando libros por alguna razón extraña, pero pues tienes que ver cómo lo vas a vender, tienes que ver cómo vas a subsistir realmente de eso. Porque si siempre la tirada va a ser sacar libros, no sé, hay editoriales en Oaxaca que llevan 35 libros, ¿no? de investigación y de esto y del otro, y que han sido libros, son muchos libros de ellos así, libros súper grandes, ¿no? Compendios, con una pasta súper cabrona. Y de repente, pues esos libros se quedan en el olvido, se quedan en las pinches bodegas, se quedan en las cajas, se quedan, y de repente ya ni siquiera sabes si alguna vez existieron. Entonces, yo creo que es mucho de pensar diferente ya, güey. O sea, ya mucha banda me ha dicho también, oye, güey, no, que no sé qué, que ¿cómo se llama esta madre? ISBN. Le tienes que poner la cosa esta. ISBN. ¿Cuál? ISBN, ¿no? Ajá. Bueno, esa madre, el ISBN. Este no tiene ISBN, ni lo va a tener, ni el otro tampoco. O sea, y la banda como que me dice mucho sobre eso. No, tiene que tener ISBN para que esté en la red mundial de libros, ¿no? En las computadoras así del mundo y que esté en la lista de libros y que en 100 años digan, este libro existió. No, man. O sea, la banda, o sea, eso voy. La banda subida en una ilusión de la ilusión, ¿no? Como si fueran una, no sé, güey, en un pinche carruaje en las nubes, cabrón. O sea, ¿tú cómo verga vas a saber qué va a pasar en 100 años? ¿Tú cómo sabes qué va a pasar en 10? ¿Cómo sabes qué va a pasar mañana, güey, no? O sea, esta cuestión como de autoimportancia, yo creo que es también lo que le da la madre a las cosas, o sea, porque en esta autoimportancia no acabas llegando a ningún lado, no acabas llegando a la gente, no acabas llegando a ti mismo, no acabas llegando a la posibilidad de vivir de lo que estás haciendo, no acabas llegando a realmente buscar esa posibilidad, no acabas llegando a nada, porque siempre estás en la autoimportancia de lo que va a pasar en 100 años y de lo que estás escribiendo sea súper significativo para alguien, no sé, en el año 2013, no sé si va al mundo en el 2013, entonces creo que sí, es mucho de la ilusión, ¿no? Oye, tu libro, para hacer una autopublicación, tiene buenos acabados. Platícame un poco del proceso con tu editora. Mi editora Alejandra Sig, Sí. La editora de esos dos libros. Ciertamente sobre todo el primero me sorprendió que haciendo un primer libro, una primera edición, el ejemplar que yo tengo está muy limpio. Sí, pues fue de los primeros, es el más básico, el mismo ejemplar que hemos vendido. Pues sí, Alejandra fue la persona que me dijo que sacara un libro, ¿no? Creo que fue ella la que me dijo, escribe un libro en esta pandemia porque ya está haciendo puras mamadas. Y lo hice, y entonces ella editó Días de Lucha, también editó Ahorita ya nos hemos visto mucho, pero sí es una persona muy talentosa. De hecho, ella no es editora, ¿no? Ella también lo dice, es actriz de teatro, creadora escénica. Pero bueno, se aventó esta cuestión, y específicamente creo que en Días de Lucha Ciudad Dorada, porque este libro ya como que ya tenía más forma, ¿no? Pero en Días de Lucha Ciudad Dorada sí le dio toda lo reinventó, pues, ¿no? O sea, le hizo ahí algunas cosas, como unas palabras, las puso de alguna forma que yo ni siquiera había pensado, en fin, hizo un montón de cosas que mejoró mucho el libro, ¿no? Le mandamos un abrazo y a sus cuentas. Sí, nos cuentas. Yo no tienes algo que decir, porque ya estamos hablando aquí hoy. Pues a mí me gustaría saber de... ¿Tú qué opinas de la literatura? Nunca caímos en literario. Yo prefiero hablar de la novela. ¿No quieres hablar del mainstream literario? Yo quiero hablar de tu novela. A mí sí me gustaría que me contaras de quién es tu personaje preferido del libro y por qué el mantra. ¿Cuáles son tus personajes preferidos? Pues mis personajes preferidos del libro, pues yo creo que todos son excelentes. No, es cierto, no, todos son muy interesantes. No, lo que pasa es que para mí lo chido del libro es que es un retrato coral, pues, ¿no? Y además se fue formando así, porque primero era como la biografía de este cuate, y de repente pues empezaron a venir todas las otras voces y todas las otras historias y todas las cosas que se fueron complementando. Entonces, hay un personaje que se llama Eli, que es la mujer es como la personaje más femenina, más fuerte de la historia, que es un personaje favorito. Eli es Elinor, ¿no? Se llama el personaje. Elinor es como una chica que que está de regreso de todos los infiernos posibles, ¿no? Es una chica de varo, que su familia tiene varo, que desde muy joven empezó a tener una vida bastante dura, aún en esa riqueza, aún en esa cuestión de que ya todo está seguro. Acabó en un hospital psiquiátrico, en fin, una madre castrante, y
algún momento pues cae en este edificio del vicio y cae en este universo pues, de personajes tan locochones, ¿no? Y como mujer no se raja, pues, o sea, no, porque era como mucho también la onda, ¿no? Como que de repente el solo título me ha dicho la banda, ¿no? Hace coches de pinches cárcel del futuro, o sea, hacen machos, haciendo cosas de machos, ¿sí? Y sí lo es un poco, pero también hay un twist ahí que tú, ¿no? Que no se va a decir porque es como un twist de la historia, donde las mujeres toman en algún momento así que sujetan el asunto, ¿no? Toman el mando y se van con todo, pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que los personajes femeninos de la historia no juegan a ser hombres frente a los hombres, ¿no? Sino desde su condición de mujer y su condición de mujeres, pues, digamos, violentadas, perseguidas, ultrajadas. En ese sentido también reaccionan, pues. Hay una película en Netflix que vi un poco, pero era muy mala, que era como La reina de no sé qué, ¿no? Que era como de mujeres vengadoras en Tepito, una cosa así. Y me gustó la idea, pero creo que, por ejemplo, en Los Gangsters del Futuro está mucho mejor desarrollado. Hay cosas que escapan de repente al escritor, ¿no? Que tiene planeado escribir algo y sale otra cosa. No sé si fuiste consciente, por ejemplo, de este asunto de estas chicas que son feministas, empoderadas, pero no sé si fuiste consciente o aquí fue cosa de la historia, de la mera trama, que de repente ellas caen en lo que persiguen, ¿no? Hay una frase por ahí: si vas a perseguir monstruos, procura no convertirte en uno de ellos. Y de pronto ellas en este empoderamiento se convierten en eso, en lo que persiguen. Pero eso fue planeado, eso surgió, salió. No, yo creo que yo no miro así, yo no miro que ellas se conviertan en monstruos. Yo creo que combaten monstruos, ¿no? Combaten monstruos. Y no combaten monstruos escribiendo poemas o bueno, con métodos así como de, oye, tranquilízate. No, los combaten con métodos, pues realmente donde los monstruos deben ser vencidos, pues, ¿no? En ese sentido sí es una tesis violenta, puede ser, de la que presenta el libro, pero no creo que se conviertan en esos monstruos. Ellas combaten a esos monstruos, combaten a esos violadores. O sea, ellas no, por de repente en algún momento, por ajusticiar a un violador, no se convierten en violadores, ¿no? El violador es el violador es el monstruo, el violador es el depredador, el violador es el que viola, el que depreda, el que violenta, ¿no? El que pulveriza. O sea, la gente que vaya por ese violador no se va a convertir en monstruo pues para justiciar a ese violador. O sea, es algo que escapó, ¿no? Y que ya entra en la visión que tiene el lector de la historia, ¿no? Sí, claro, sí, exactamente, ¿no? Sí, perfectamente, sí. Sí, claro, yo puedo pensar que estas chicas son así como y lo pongo, son la hostia, pero creo que más que nada reaccionan ante un mundo que las está desapareciendo, güey. O sea, tal vez sí es como muy polémico cómo reaccionan, cómo lo hacen, pero dentro de la trama y cómo van sucediendo las cosas, porque bueno, la historia, no sé si lo viste así, es mucho, hay una primera parte donde pues hay mucho desmadre, mucho cotorreo, suceden cosas cagadas, que son violentas, pero son cagadas, son parte de la misma chamba de vender droga, son parte de la misma chamba, de la misma cuestión de estar en un edificio todos vendiendo droga, pues, ¿no? Que es una cosa que sí se puede volver muy loca. Y de repente, conforme va, y eso fue como buscado, conforme va progresando el asunto, se va volviendo más tétrico, pues, ¿no? Se va volviendo más negro, porque esta libertad de la que ven los personajes, pues acaba también aprisionándolos, pues, ¿no? Sería como lo que la gente dice, libertinaje. No libertinaje, sino esta libertad, pues que también es una libertad que es asumida de alguna manera por personajes más luminosos y de una manera completamente distinta por personajes más oscuros, que es lo que sucede en la vida real. Y entonces, pues eso va sucediendo. Es como una progresión de cómo estos personajes van oscureciendo sus propias aureolas, ¿no? De cagadez, digamos. Al principio parece como, eso era como la tesis, ¿no? Los personajes muy cagados hacen esto, son rebeldes, outsiders, y de repente, ¡pum!, ¿no? Empieza a hacer otra cosa. Siempre digo que
que el libro es pensado como una especie de Friends, ¿no? Un programa de comedia clásico, que es un gran programa, o sea, es una comedia así, pues claro, es una comedia como sobre gente, digamos, gente bonita, a la que le pasan, aunque le pasen cosas feas, le pasan cosas bonitas, porque es gente bonita. En este caso, esta no es gente bonita, pues, ¿no? La gente del libro no es gente bonita, no. La otra vez la presentación, una de las presentaciones pasadas decía este término de tóxico, ¿no? Vamos a decirlo. En el libro todos son tóxicos, todas son tóxicas, ¿no? O sea, todo el mundo maneja ahí una toxicidad real, inherente, heredada, natural, ¿no? Buscada, pero la manejan y no piden disculpas por eso, pues, ¿no? En ese sentido se van haciendo las cosas, porque de repente es lo que yo creo que hay mucho hoy en día, ¿no? Como este temor a lo tóxico, ¿no? A que si tú presentas cualquier tipo de situación compleja en la que haya violencia o haya como una especie como, no sé, como de discernimiento, unos personajes tienen que discernir entre el bien y el mal, de lo que está bien y lo que está mal, pues ya ni siquiera el personaje puede discernir sobre eso porque ya no se puede presentar lo que está mal, ¿no? Ya como todos estamos así ya, ¿no? En una burbuja de las redes sociales, aunque estamos en redes sociales, pero bueno, está hecho de las redes sociales, ¿no? Que todos tenemos una burbuja de lo que supuestamente está bien, de lo que supuestamente está terrible, o de lo que supuestamente no debe decirse más, ¿no? Y eso que no se diga más no quiere decir que no suceda, o que no siga sucediendo. O sea, el que en Twitter haya, no sé, 1 millón, bueno, no sé, 7 millones, 8 millones de correctores de vida, ¿no? De estilo y de vida, que te digan que eso está mal, pensar que decir esto es terrible, que si, no sé, ¿cuál fue la última? Así ya, que también me causó mucha risa, la última de Halloween, ¿no? Acusar que Michael Myers es homofóbico porque mató a 2 homosexuales. Michael Myers es un asesino en serie, lleva 30 años matando, 35 años, ha matado un chingo de gente, pues, o sea, eso es Michael Myers, no, vamos, ahora resulta un asesino que nunca le hemos visto el rostro, que además es como sobrehumano, que camina cagado, que camina chistoso, es homofóbico, ¿no? O sea, dice, güey, no mames, o sea, ya párele, pues, o sea, no transformen así la percepción del mundo y de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, los Vences del Futuro, ¿no? Es una apuesta a lo tóxico. Y a lo tóxico como una manera también de encontrarnos con nosotros mismos, con nosotras mismas, y de encontrar nuestro verdadero punto de quiebre y nuestro verdadero punto de protección, ¿no? de salir adelante de los pedos más cabrones, pues. Sí, porque además son personajes que yo sí lo vi, personajes que van escalando sin darse cuenta. Ellos van escalando, pero es como si les hubieran volteado la imagen en el espejo, no se dan cuenta que van hacia abajo, ¿no? Ellos creen que van en ascenso y en realidad van en descenso, y cada vez es un infierno más amplio y más grande. Sí, también es el arco dramático de los relatos sobre dealers, ¿no? Bueno, esto quiero aclarar, esta novela no es una narconovela, no son los hijos del Chapo, no son los grandes narcos, no son los narcos de narcocorridos, no son los que, no sé, usan ropa norteña y echan balazos, no. Son gente que vive en sus casas y que vende droga. Bueno, vive en sus departamentos y vende droga, ¿no? Entonces, sí, creo que estos personajes van por ahí, pues, ¿no? Como, o sea, esto que decías del asunto invertido, sí, porque a la larga eso conduce, ¿no? Aunque bueno, la persona a la que está basada pues lleva un chingo de tiempo vendiendo y le va bien, ¿no? Tiene sus terrenos, no voy a decir su nombre, pero a lo que voy es que bueno, que es el arco también de ese tipo de relatos, pues, ¿no? En algún momento algo truena, ¿no? Uno de el ídolo del personaje del buen dealer es Tony Montana, ¿no? Entonces hay escenas en las que tiene su altar de Al Pacino, ¿no? Aquí está Tony Montana, bueno, Al Pacino como Tony Montana y Al Pacino como Michael Corleone, y le como que les pide a los dos milagros, ¿no? Pero a la larga, pues él nunca va a ser Tony Montana, no va a ser Michael Corleone, o sea, no está para eso, ¿no? Pero esa es la ilusión, pues, ¿no? Porque sí, también son forajidas los personajes, ¿no? O sea,
También venden droga porque saben que están al margen de la ley, porque saben que es ilegal, porque saben que está mal, porque saben que, pues, que esa es su vida, pues, y que lo quieren hacer. Entonces yo creo que, pues sí, los personajes son, pues no piden muchas disculpas, ¿no? El título salió así nada más de verdad, de repente dijiste, esta línea me gustó, ¿o de dónde salió el título? ¿Cómo lo dijiste? En algún momento el abogado lo menciona. Estaba escribiendo el libro, y bueno, estaba yo con esta persona que les digo que me contó algunas partes de su vida, entonces estaba yo como escribiéndolo y de repente dije, como que describiendo las líneas del abogado, él dice en un momento, somos los gángsters del futuro. Y dije, sí, bueno, o sea, estos somos estos personajes, o sea, esta es la frase que define a esos personajes, son los gángsters de un mundo que nunca va a ser, ¿no? De un futuro que no existe, ¿no? O sea, es también un asunto como, o sea, sí, el título es tiene una intención paródica, pero también de mucho entendimiento con los personajes, ¿no? De mucha identificación con los personajes, pues, ¿no? O sea, por eso decía que son como Friends, pues, ¿no? Se pasa un chingo de cosas y su vida pasa y pues no es que cambien, sino que la vida pasa, ¿no? Entonces, pues, ahí cagados. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues recomendar a la gente que compre el libro y que pregunta de las personas que están aquí. y que se forme su propio criterio. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Ya te lo mencioné. No, ya dímela. Seguramente la parte donde, no sé, donde ese tipo malvado no tengo una empieza parte, a vender No tengo una parte favorita, porque no hablo así de los libros. Que estoy siguiendo tu carrera literaria y tus libros, y aunque podría también recomendarles a leer Dostoyevsky, sí puedo hacer un comentario positivo sobre tu libro. Y creo que las personas deberían de... Es un libro accesible, es una curiosidad de nuestros tiempos, y creo que las personas pueden formarse su propio criterio, ¿no? Yo creo que en toda Latinoamérica hace falta mucho de lo que tienen en Norteamérica, que es eso que le llaman encouragement. Entonces, sí, seguramente como impulsar, pues seguramente si hubiera sido un taller literario te hubieran dicho un montón de razones para que el libro no saliera. O sea, o lo revisaras y en vez de publicarlo que lo metieras a concursos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo genial. Creo que lo bueno es que las personas pueden hacerse su propio criterio, e incluso las personas que pueden no sentirse atraídas por tu personalidad, podrían encontrar realmente qué criticar y qué opinar. Yo soy una mierda, pero el libro es excelente. Sí, y si tienen algo que opinar o que decir, ahí está. O sea, si no están de acuerdo con lo que él dice, el libro es una realidad. Y ahí está. Y seguramente va a haber otro. ¿No es así? Sí, estamos escribiendo otro. Es más complejo, porque bueno, mientras más escribes, más complejo se vuelve para mí, porque más cosas llegan y más ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y entonces cuando las intentas, de repente te das cuenta pues, que es una mierda, tienes que regresar una y otra vez, ¿no? Llevo escribiendo el libro que estoy escribiendo se llama Costa, y es como un thriller en la playa, ¿no? Se desarrolla en la costa, en la región de la costa de Oaxaca, y es sobre un reportero ahí que se parece un poco a mí, pero no soy yo, pero que sí se mete en cosas que nunca han pasado, ¿no? Con políticos muy corruptos que nosotros conocemos, que sabemos sus nombres, y que en el libro se dibuja un poco que son ellos, no tampoco van a pasar. Pero claro, hay seudónimos, ¿no? Porque tampoco somos suicidas y tampoco queremos acabar como Anabel Hernández, ¿no? Y sabes que a Anabel Hernández la van a mandar, creo que 5 personas. Anabel Hernández, sí, la van a mandar Ninel Conde, la van a mandar Galía Montijo, el esposo de Galía Montijo. A los hijos de Ninel Conde la van a demandar, güey. Todo el mundo va a demandar a Anabel Hernández. Bueno, pero es otra cuestión. Entonces no queríamos eso, no queríamos que nos demandaran. Y por eso siempre usamos seudónimos. Porque además quien dice, yo soy, güey, porque más hay banda que me ha dicho, ¿no? No, ¿por qué no te mochaste con la banda en la que se escribió el libro? ¿No? Pues, güey,
puedes decir que eres tú, o sea, realmente puedes decir que este tipo tan siniestro, ¿no? Que se droga todo el tiempo, que ha hecho esta mamada y la otra, ¿eres tú? Entonces, como que se quedan callados y dicen, no, pues igual hay ficción, ¿no? Entonces, pues sí, vamos, no hay problema, o sea, esto, o sea, desde el principio lo dice, ¿no? Esta historia no puede ser real. O sea, aunque haya algo de realidad, ya que está escrito, como dijera una película, todo es ficción. Entonces, pues eso, ¿no? ¿Alguien quiere contar algo? Por favor. Por favor. Toda esta... Pues la neta sí es bastante interesante. Ese rollo no lo he leído, pero sí, la neta creo que, bueno, lo poco que mencionan sobre este rollo está bastante, pues, no sé, atrapa. Que sí, intriga qué tanto desmadre hay en el libro. Sí, la neta está. Soy bastante interesante. No, pues ahorita que terminemos. No, echamos unos mezcales y lo hagamos. No, después lo hablamos. Sí. Pero ¿alguien más quiere decir algo? ¿Un comentario? Pues tengo una pregunta más bien para los dos. Los dos a su manera escriben sobre, pues, vidas fuertes, difíciles, ¿no? Y otros autores han abordado esos temas, pero hay siempre peligro de que se haga desde una manera exterior, desde lo que se llama como la pornografía de la pobreza, la pornografía de los bajos mundos. Se toma una situación límite, como ustedes han descrito, pero lo hacen con tal de causar una sensación, o pues como hemos visto en sensacionalista, ¿no? Es un poco eso, es la pornografía de la pobreza. Tomas la pobreza, pero lo usas a un modo efectista, ¿no? ¿Cómo hacen los dos para entrar en un mundo que no es necesariamente lo suyo, aunque tengan contacto con él, para hacerlo desde la sinceridad, o si no, pues sin entrar en el sensacionalismo de tomar vidas límite y crear algo de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo entran en algo de manera verídica? Antonio Pacheco Zárate, autor de Centraleros. Fíjate que, Que a ver cuándo lo presenta en Casa Bestia. sí, publicidad, qué pena tener que hablar de mí en esta función, pero creo que hay algo que al lado de estos dos libros hay muchas coincidencias, hay detalles tan pequeños que yo creo que el lector no los advertiría, y que nosotros, creo que cuando leímos uno libro del otro sí, por ejemplo, voy a mencionar dos, que son pequeñísimos. En ambos textos aparece Gloria Trevi, por ejemplo, cantando una canción de protesta en el de él, cantando una canción de amor en el mío. Aparece Lupita D'Alessio como símbolo de anacronismo en tu novela. Aparece Lupita D'Alessio como personaje anacrónico en el mío. Hay un sugar daddy hay un sugar daddy acá, hay un chico que se prostituye, aquí hay un chico que se prostituye acá. Está Oaxaca, acá está Oaxaca. Hay muchos elementos, sin embargo, hay uno que es idéntico en su novela y en la mía, yo creo. Y me atrevo a hablar por él. Y creo que es el hecho de que los dos escribimos con gran honestidad el trabajo, ¿no? Cada uno habló de lo que le es cercano, de lo que le es propio, de lo que le es conocido. Y esta similitud de ser honesto, yo creo que hace que haya una diferencia enorme entre las dos historias, aun cuando estamos hablando de Oaxaca como escenario. Y es eso, creo que en eso radica lo que preguntas, ¿no? En la honestidad que tiene cada uno respecto a su trabajo. Cada uno quiere contar una cosa distinta, aun cuando tengamos los mismos escenarios, detalles como estos que menciono. Y creo que en eso se basa, en que cada uno habla de lo que sabe, de lo que es propio, y no va más allá, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que el asunto como la pobreza, porque tampoco es que los cánceres del futuro, los personajes que, no, pues por eso no drogan, no es que sean pobres, o sea, sí tienen para comer, pues, ¿no? Pero sí ven como un asunto ahí, digamos, más que la pobreza, como al margen, ¿no? Son outlaws, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, La Rosa de Guadalupe es pornografía, ¿no? Pornografía sobre la pobreza. La Rosa de Guadalupe, no sé, No Manches Frida es pornografía
pornografía sobre el cine, es pornografía sobre las relaciones humanas, ¿me explico? O sea, productos narrativos muy claros que por lo único que pretenden es contar historias con moraleja todo el tiempo y con una virgencita que de repente se aparece por ahí por el fondo y que resplandece en la noche. Para mí una película básica, porque no pienso en términos de libros sino de películas, es Los Olvidados, ¿no? Los Olvidados es una película que no envejece, fue hecha en 1950, tiene que ya 62 años, 62 años de haber hecho, 62 años. 62 años de haber sido hecha, y parece que está hablando sobre el hoy, ¿no? Y así va a seguir siendo, pues, ¿no? Porque la manera como Buñuel presentó Los Olvidados la problemática de la pobreza fue una manera desnuda pero irreal, pero a la vez empática con sus personajes, ¿no? O sea, a la vez con personajes por los que vale la pena interesarse, pues, ¿no? No los malos, los sucios, feos y malos, sino personajes pues, que viven en un entorno que los limita y que eso los hace hacer o los lleva a otras situaciones por las que tampoco piden disculpas, ¿no? Específicamente el personaje pues, de Jairo, ¿no? De Roberto Cobo. Y yo creo que por ahí debe ir, yo creo siempre el asunto narrativo cuando se habla de ambientes así como que pueden ser considerados como ¿no? Como hay una palabra que se me escapa, cuando se dice como al margen, sórdidos, exactamente, ambientes sórdidos donde porque en esa sordidez están seres humanos, ¿no? Están seres humanos que ven esa vida, no la ven como sordidez, pues no la ven como algo sórdido, como algo sucio, como, ¿no? Como este chiste de luego los, no sé, los gabachos o que van a, no sé, a la central de abastos y que no me imponen, no, temo que acaba yo en la foto de un gabacho así, no por cruzar la calle, porque voy caminando, ¿no? Entonces de repente, eso es mucho también sobre la pobreza, ¿no? Como el estereotipo de lo que está abajo, pues, ¿no? Del estereotipo de lo que está en el último nivel de la cadena evolutiva, y no es así, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, el libro de Antonio tiene un chingo de humanidad, pues, ¿no? Y eso me parece que es algo que no es poco común en la ahora sí que lo que decía Enrique, la literatura oaxaqueña, ¿no? De repente como muy ensimismada en llevar a cabo juegos ahí como, no sé, pues muy mentales, ¿no? Muy de anagramas, ¿no? De cuestiones ahí de estilo y ¿no? Y por ejemplo lo que hace Antonio pues es mostrar a los personajes tal cual son, o sea, no, o sea, echando desmadre, robando, viviendo, protestando, contrayéndose, ¿no? O sea, como con miedo, ¿no? Y eso es mucho de lo que creo que ya no hay, ya cada vez es menos. Cada vez es menos porque como que últimamente, no sé últimamente, pero sí como que vivimos en una época como de eso, lo que acabé de comentar hace un momento, de demasiada corrección política, de demasiado miedo o sea, básicamente hablar sobre la naturaleza humana, ¿no? Y entonces en esa corrección política lo que viene pues es el puritanismo, pues, ¿no? Esas ganas de que todo esté bien y esa corrección de que todo debe estar pues que no sea tóxico, lo que deviene pues es y que las cosas siguen siendo tóxicas pero ya no se nombran, pues, ¿no? Ya no se nombran porque si se nombran pues pues está siendo tóxico. Entonces creo que es como un juego ahí pues bastante chistoso, ¿no? Esta anécdota que decía del Jorge Negrete, el charro cantor, ese como, ¿no? El baluarte de la identidad nacional, pues, ¿no? La piedra angular del sentir mexicano, pues dijo, ¿no? Que cuando era secretario de la ANDA en el 50, ¿no? Dijo que cuando se hubiera estado en México, los olvidados nunca hubieran salido, porque eso no es México, ¿no? Entonces, pero México definitivamente no es charros cantando me de comer ese atún aunque me espina en la mano, aunque sí nos hayan venido, ¿no? O sea, bueno, lo que voy es eso, o sea, creo que más allá de la sordidez y de como que te digan, pornografía, ¿no? Si te gusta lo cutre, te gusta lo sucio. Es como, güey, o sea, ¿tú qué defines por cutre y qué defines por sucio? O sea, para ti, ¿cuáles son tus parámetros para decir que una persona vendiendo droga es sucia?
o drogándose sucia. O sea, ¿cuáles son? O sea, ¿tú qué? ¿Tu vida qué? ¿Dónde va? ¿O qué? ¿Caminas sobre las nubes? No sé, te subes a un teleférico todos los días y por ahí, ¿no? Viajas y ves a todos por encima de la cabeza. O sea, ¿cuál es, pues? O sea, a eso voy. Creo que lo sucio, lo cutre, lo nocivo, lo tóxico es también el humano. Y entonces creo que también debemos empezar a rescatar esa idea. Bueno, a rescatar porque ahorita ya se está queriendo borrar, ¿no? Y pues a eso. A darnos cuenta pues de que por más que neguemos las cosas y por más que no las nombremos, estas cosas no van a desaparecer. O sea, claro, pues tienen que ir cambiando, ¿no? Tienen que ir transformándose. Los depredadores deben de tener cada vez menos oportunidad para hacerlo. Y un montón de cosas que sí deben pasar y que están pasando, pero que no van a pasar, pues siendo que no existen. O sea, eso es lo que voy. Y yo creo que algo que tienen en común centraleros, y los gases del futuro es que nombran las cosas, ¿no? Es que nombran los escenarios, es que nombran las situaciones, es que dicen central de abastos, ¿no? Es que dicen edificio del vicio, es que dicen esto y dicen lo otro, pues, ¿no? Y no apuestan a intelectualizar el juego, pues, a intelectualizar de más las cosas, ¿no? Son como son, se dicen ya. O sea, no hay una intención de, por ejemplo, ser Dostoyevsky, ¿no? O sea, está perdido el pedo, o no, o sea, si de repente te pones a escribir y dices quiero ser Dostoyevsky oaxaqueño, pues te la vas a pelar porque Dostoyevsky, vamos, no hay nadie como él y ni lo habrá, ¿no? Entonces, pues es la cosa como, yo creo que también es el asunto, como el buscar tu propio universo, ¿no? Yo creo que en los casos del futuro y en Centralero se logra presentar un universo de etapa y un universo que está en Oaxaca y que no se muestra mucho, porque en Oaxaca de repente pues, la banda que escribe sobre Oaxaca es como el pasado y las costumbres, todo eso que está chido, el 2006, todo eso está chido, ¿no? Pero hay más cosas, pues, hay más cosas y Oaxaca es mucho más compleja de lo que de repente la quieren como estratificar, ¿no? O sea, Oaxaca es un chingo de cosas que todo el tiempo se está explotando. Entonces, pues creo que los centraleros es mucho sobre eso, ¿no? Sobre esta explosión, así como desmadrozona, cotorra, pero también violenta, pero también un chingo de cosas, ¿no? Y bueno, los gases del futuro, creo que en ese sentido es lo mismo, lo mismo que, bueno, que no son, claro, que no son un estilo, no son unos personajes, que qué bueno, no, creo que hay como diferencia entre los personajes, son de algunas cosas, ¿no? Pero sí, es lo que quieren los dos universos, pues, ¿no? Que estos personajes suelten, y lo sueltan, y que la gente se quede con eso, y si les gusta, bien, ¿no? Dicen que si te checa, te choca. Ajá, exactamente. Sí, bueno, no tanto así, pero sí. O sea, creo que por ahí va. ¿No? O sea, no temerle a la provocación, pues, porque de repente es lo que ya no tenemos hoy en día mucho, ¿no? Como que con esto de la toxicidad per se en todas las cosas, la provocación, pues, cada vez es menos, ¿no? La gente, pues, vive. Si no se provoca, o sea, decía un señor que entrevisté hace poco en un espacio que teníamos que se llama Liga Revueltas, bueno, que estamos transmitiendo, ¿sí? Que es un activista social, y él decía que la provocación es la base de la esperanza, ¿no? Y creo que sí, tienes razón. O sea, porque mientras sigan nombrando las cosas diciendo esto está de la verga, pero pues, se sigue viviendo y se sigue disfrutando lo que se puede disfrutar y lo que no, pues también se va tras de ello, se combate. Está chido, ¿no? ¿Quién más quiere decir algo? ¿Alguien? ¿No? ¿Todos? ¿Edgar? ¿Nada? ¿Edgar? Bueno, sí. Yo siempre te he visto como un compa de la ciudad, cabrón, ¿no? O sea, te conozco de vista de muchos años, siempre en el ambiente urbano, nocturno sobre todo, cabrón, ¿no? Y ahorita que empiezas a decir, por ejemplo, el edificio del vicio, puta, pienso en Morguilla Mártires de Tacubaya, cabrón. O sea, a huevo, güey, cosas de la ciudad, cabrón, ¿no?
Entonces como que empiezas a ver y dices, claro, güey, esta ciudad obviamente es hermoso su folclore y toda esa cuestión que no nos podemos quitar, pero la Oaxaca de todos los días, la que tiene muchos matices, ¿no? La que cambia de Alcalá a 20 de noviembre o saliendo a las colonias que ya no son, pero que siguen siendo Oaxaca, es ahí donde me imagino que pasa todo este rollo, ¿no? Y al verte digo, sí hay ciertos lugares que estoy seguro que son pues referente de los que vivimos en el día a día de Oaxaca, pues no en este rollo de que Oaxaca vibra alto y la chingada, ¿no? Que también, ¿no? También tiene su viaje, pues, pero en el cotidiano, ¿no? En el que sabes que hay en ciertos lugares y sin esta cuestión de estigmatizar ni nada, sino donde vives, donde de repente caes y dices, no mames, ¿a poco aquí? Órale, aquí es así, chido. Y esa cara de Oaxaca no siempre sale a relucir, siempre es como lo que tú decías de los literatos de Oaxaca, lo bonito, el folclore, la resistencia del 2006, pero falta el Oaxaca pues donde pasan las historias, pues, ¿no? Donde puede haber esta onda que tú te puedes sentir identificado, no a lo mejor con el caudillo de los valles centrales de hace 15 años, pues no mames, güey, ¿no? En cambio con el de ahorita, con el que, pues sí, conoce al Lille, no se mete en pedos, pero sabe dónde está el pedo y todo eso, pues sí, vaya, sí hace que sea una lectura que si eres un güey de Oaxaca, y yo digo sin leer todavía, ¿no? Ya lo quieras leer, pues, ¿no? Porque digas, sí sé que va a haber referentes de donde ando todos los días. Sí, yo creo que eso es lo chido, o sea, por ejemplo, es algo que me gusta mucho el libro de Antonio y también de lo que lo hice, que no teme hablar de una Oaxaca de la que no se ha hablado. Tengo un amigo periodista cultural muy bueno, se llama Renato Galicia. En algún momento presentamos el libro, no fue nadie, y hicimos una transmisión, por eso surgió Liga de Revueltas y otros pasos. Él decía que el libro le mostraba una Oaxaca que él no conocía, ¿no? A la que él no había accedido, ¿no? Y eso me llenó un chingo, o sea, me llenó un chingo porque sí, básicamente no lo piensas así, pero al final te das cuenta de que por eso lo hiciste, ¿no? O sea, para eso por eso lo estás haciendo, para que alguien diga, ay, cabrón, sí, estos pedos, pues sí sé de lo que estás hablando, la verdad, ¿no? O sea, sí sé de lo que estás hablando. Yo estuve ahí o estuve pasando, y sé de lo que estás hablando, ¿no? La otra vez también me encontré los libros los vendo personalmente, ¿no? Voy a buscar a la banda, todo eso. Y entonces, pero dejé unos que es uno de los pocos que se han vendido en otros lados, como no lo he vendido yo, en Conexión Musical, y se vendió un solo libro de los que dejé. Y me encontré a este cuate que lo compró hace una semana y media, y ya se presentó conmigo y me dijo, no, pues sí, te conozco, no sé qué, que la chingada. Y me dijo que le había gustado mucho el libro, ¿no? Que el libro le había... bueno, él tiene una historia que viene de Canadá, ¿no? Hace muchos años viene en Canadá. Entonces, cuando leyó el libro, lo regresó, las palabras fueron que lo regresó a Oaxaca cuando vio Los Grandes del Futuro, como que lo situó otra vez en Oaxaca, ¿no? Se arrió mucho con el libro, ¿no? con las expresiones, con los personajes, con cosas que él conocía que pasaban, ¿no? También hay gente, bueno, además porque el libro no solo va sobre gente que vende drogas, sino gente que hace otras cosas, pero que tiene un nivel social, se supone, mucho más alto y mucho más exclusivo, ¿no? No vamos a dar detalles porque eso ya está complicado, pero eso me llenó mucho esa plática con este cuate, cómo el libro había influido en su vida, cómo le había divertido, lo había leído y se reía solo, y su novia canadiense le preguntaba, ¿qué pedo, qué te pasa, estás loco? Y ya después me presenta a su novia, ¿no? Y me dice, pues este es güey del libro, ¿no? Y la novia me dice, sí, ese libro con el que te reías solo, ¿no? Y entonces, y al final el libro se lo regaló a su hermano en Monterrey, y ahorita el libro ya no tiene porque tiene su hermano, también le dijo lo mismo, con este libro vas a ubicar Oaxaca. Entonces, ¿por qué estoy contando? Bueno, se están presumiendo un poco también, pero lo estoy contando también porque creo que eso es básicamente, pues, ya cuando dices, cabrón, si soy escritor, pues es cuando dices, cabrón, pues ahora sí me la puedo creer, y ahora sí, si alguien me dice, ¿tú qué haces? Y pues escribo pendejo, y además tengo testimonios de lectores que me han leído, que les ha gustado y esto, ¿no? Y eso, pues, o sea,
escribir es importante, y sobre todo se vuelve más importante y más significativo cuando encuentras a alguien que te leyó y que te dice, pues esto. Porque de repente mucho del escritor también es como que luego no busca la retroalimentación, ¿no? ¿Tú cómo ves, Antonio? Sí. De repente el escritor es como mucho de, no mames, soy un chingón, ¿verdad que soy un chingón? Sí, soy un chingón, y ya, ¿no? Sí, eres un chingón, oye, no, estoy haciendo lo lejos y ya dices, huevo, ya ves que soy un chingón. Entonces, pues creo que mientras menos estemos en esa dinámica, mejor, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, y sobre todo lo que dijiste al principio, me agradó esta imagen de referencia por el cine mexicano. Creo que México es más Los Olvidados que Me he de comer esa tuna, y Oaxaca es más el edificio del vicio que el auditorio de la Guetza. Entonces, exacto. Sí, o sea, Oaxaca, también es la Guetza, pero bueno, la Guetza es de los murales, para que lo pelamos, o sea, entonces sí, Oaxaca es mucho más que el exotismo, a la que la quieren, pues sí, limitar, pues, ¿no? Creo que es mucho más, seguirá siendo mucho más, porque también es un ente vivo, ¿no? Aunque parece que ya de repente todo está de la verga, de repente nos sorprende, hay cosas que, no sé, bueno, en Oaxaca, por ejemplo, esta onda pues sí, de los bloqueos, está de la chingada, esta ciudad bloqueo y todo, pero he ido a otros lados de la República, no he viajado mucho, pero de repente he ido hacia el norte, y ahí nadie protesta de nada. Ahí nadie dice nada, ¿no? Ahí nadie piensa que está pasando nada malo, ¿no? Ahí todos están tranquilos, ¿no? Chambean, o sea, chambean en su casa y se la pasan así toda su vida. A mí siempre, bueno, sí me ha causado como un amor-odio, pero más que nada, más que amor, como reconocimiento y además como que aclimatación y también como identidad, la verdad. La verdad sí, no sé, bueno, a mí los bloqueos, las marchas me causan identidad, o sea, me causan identidad de un lugar donde siempre todo es un pedo y donde siempre la están armando de pedo. Y la están armando de pedo porque, pues ahora sí que como la canción de Molotov, ¿no? No, ya no soy un pendejo, o sea, eso es, pues, o sea, ¿no? Por eso me quejo. Porque por otro lado, pues no se quejan de nada y no sé, y la violencia está todo lo que da y el narco está empoderado todo, ¿no? Y la gente desaparece y por ahí ves a las madres buscando a sus hijos, ¿no? Pero ya, los demás están en sus casas comiendo, no sé, un asado, carne, ¿no? Barbacoa y como esperando a que no les pase nada. Entonces, pues sí, yo no cambio a Oaxaca, porque sí me gustaría irme de aquí en algún momento de mi vida, porque está muy cabrón el pedo, pero yo creo que está cabrón porque es una ciudad, es un lugar muy loco, muy loco, o sea, es otra de las cosas que también viene en el libro, ¿no? O sea, todo el mundo se puso hasta la madre en Oaxaca y recuerda cómo se puso hasta el huevo y dónde acabó, y bueno, luego ya no recuerdo dónde acabaron, pero sí recuerdan como flashes, ¿no?